Bienvenidos una vez más a este su programa, a este su canal, el Ministerio La Verdad Presente, Madrugadas con Jesús, donde estamos presentando el Éxodo para el tiempo del fin. Entramos a la semana número 10 de este maravilloso repaso del libro del Éxodo, donde seguimos analizando los aspectos del pueblo de Israel y cómo también eso hoy nos ayuda a nosotros, ya que somos el Israel espiritual. No olvidemos que Dios entregó, o cuando Dios llamó al pueblo de Israel, los llamó para una misión muy especial. Los llamó para que ellos hicieran un trabajo muy especial. Y eso consistió en que ellos tenían que cumplir con una misión. Aunque era un poco temporal la misión que ellos iban a cumplir, pero que sí era muy importante. Ellos tuvieron la responsabilidad de anunciar el Evangelio. Para eso fueron llamados, para poder anunciar de que Cristo iba a venir a nacer en este mundo. Y que todos los ritos que se hacían a través de el sacrificio, a través del día de la Pascua, todo esto estaba llevando a un cumplimiento, a una profecía que se iba a cumplir. A Jesús muriendo en la cruz del Calvario. Y que un día Cristo resucitaría al tercer día y que el mundo entero de aquel entonces iba a ser alumbrado con su gloria. Pero lamentablemente, penosamente, ellos no pudieron lograr a entender esta misión que Dios les había dado. Y en lugar de que esto ayudara a salvar a otros y ellos también se salvaran, terminó finalmente haciendo de que otros se pierdan y lo peor de lo peor, que ellos también se perdieron. Que ellos también sufrieron la destrucción en el año 70 a mano del ejército romano. Ahora, ¿cuál es el mensaje que nosotros sacamos de esta historia, de esta experiencia del pueblo de Israel? Hoy también tenemos nosotros el mismo llamado. A lo largo de los siglos han habido muchos llamados, han habido muchas. Jesús hubiera venido ya. Jesús hubiera venido ya. Jesús pudo haber venido para los judíos y haberse evitado todo ese dolor, ese sufrimiento de mujeres, de niños inocentes, de ancianos inocentes, a mano de los romanos. Pero como ellos no estuvieron en la capacidad de poder de asimilar este mensaje, por más que Dios hizo todo, y vamos a ver durante la semana todo lo que Dios hizo, con tal de que ellos entendieran el mensaje y cumplieran la misión, terminaron perdiéndose, muriendo a mano de los ejércitos romanos. Se parece mucho a nuestros días, ¿no? Luego, ya en los años siguientes, en esta nueva, de ahí en adelante, llega el año 1844. Había un mensaje, había un llamado. Hubo un grupo de cristianos que hicieron todo lo que pudieron de acuerdo a su capacidad de poder entender la palabra de Dios y poder descifrar hasta ese momento. Pero les faltó un detalle. Les faltó una situación, poder ellos llegar
a comprender. Y diríamos que, por eso que llamamos el gran chasco, ¿no? Y diríamos que tal vez por ese detalle fue de que ellos no lograron entender muy bien y entendieron mal la profecía. Cristo finalmente no vino. Luego hay otro llamado, ¿no? Para el siglo XVIII, Cristo hubiera venido allí. Pero tampoco la iglesia, el pueblo, estuvo preparado. Estamos notando cuántas veces, en cuántas ocasiones Cristo ya pudo haber venido y nos hubiéramos evitado muchas situaciones, mucha desgracia. Ahora estamos en una nueva época. Hay un nuevo llamado. ¿Quiénes son los llamados? El Israel espiritual. ¿Quiénes son el Israel espiritual? Nosotros. ¿Cumpliremos la misión? ¿Estaremos dispuestos a cumplir la misión? Acabamos de pasar la semana donde hablábamos sobre cómo vivir la ley y nos hemos expandido, hemos analizado cómo vivir la ley. Ahora entramos a la nueva secuencia donde vamos a ver el pacto y el modelo. El pacto de Dios en el Sinaí y ahora el modelo, el santuario, como ustedes pueden ver ahí en la imagen. ¿Para qué servía, no? ¿Cuáles eran sus funciones de cada uno de estos apartamentos del santuario? Entonces, vamos a profundizar mucho durante esta semana sobre el temario del santuario. Y así que no nos perdamos ninguna de esas secciones que nos van a ayudar a poder comprender en este tiempo de fin. Y necesitamos urgentemente entender por qué hay mucha irreverencia dentro de la iglesia, por qué hay mucho desconocimiento de los ritos que se deben hacer dentro de la iglesia. Si se suele llamar así ritos. ¿Por qué? Porque no estamos entendiendo o no hemos llegado a entender el tema de el santuario. A lo largo del tiempo, de los años, Dios llevó a Israel al Sinaí para poder mostrarles su amor, para mostrarles su gloria y para poder mostrarles su poder. Tres situaciones. Ahora, ¿cuál fue el objetivo? 4 puntos. 1. Dios quiso generar una relación de confianza que le permita llevarlos hacia la tierra prometida. Primera situación. Pero si acaso eso no se habló desde que salieron de Egipto, desde ahí Dios planificó, Dios lanzó el objetivo, el propósito de llevarlos a la tierra prometida. Pero ¿por qué aquí Dios tiene que hacer un alto y nuevamente volver, como podemos decir, a volver a rehacer nuevamente el plan? Porque la confianza del pueblo de Israel en Dios se había perdido en el desierto. Al punto tal que hubo un momento que tuvieron que buscar adorar a otros dioses, el caso del becerro. Entonces Dios tuvo que usar de muchas formas, de muchas maneras, de cómo poder a ellos llegarles a hacer entender de que su confianza de ellos tenía que estar únicamente depositada en Dios. Que Dios los iba a llevar hacia la tierra prometida sin que ellos pelearan una sola batalla. Que era Dios el quien iba a pelear aquellas batallas por ellos. Y que finalmente la gloria iba a ser para Dios. Van al Sinaí para un momento de resocialización, para un momento de reconstrucción del carácter de ellos. ¿Por qué? Ellos venían de una esclavitud de más de 400 años. Eran muchísimos años donde la imagen de Dios se había desfigurado, donde la imagen de Dios estaba distorsionada. Entonces Dios necesita
tener una cercanía con ellos. Entonces, la única forma como Dios podía tener una cercanía con ellos era a través del santuario. Los lleva al Sinaí, primera situación. El monte tembló, el monte humeaba, para que lo conozcan a Dios, para que quiten de su mente aquel mal concepto que tenían de Dios, que Dios era un Dios matón, que Dios era un Dios duro, un Dios castigador, para que ellos quitaran de su mente ese concepto que tenían de Dios, que a Dios había que obedecerle por miedo, y si no le obedecíamos a Dios, Dios nos podía matar. Ese era el concepto que ellos tenían hasta ese momento de Dios. Es por eso que hoy mucha gente cuando va al Antiguo Testamento dice, pero aquí encontramos a un Dios que mata, un Dios que quema, un Dios que es fuego, un Dios que destruye. Estamos teniendo un falso concepto de Dios, ¿no? Que Dios es un Dios matón, un Dios vengativo. Pero Dios, ¿por qué tuvo que muchas veces usar esta forma de poder hablarles a ellos? Porque ellos no quisieron entender, porque ellos se burlaron de Dios. Entonces viene Dios y ahora, después del pacto, ordena a Moisés que haga un santuario. Con ese fin, se levantó el santuario en el Sinaí y se renueva el pacto. Ahora, ¿cuál es el objetivo de este santuario? La didáctica divina. En esto de la didáctica divina, el santuario era para realizar el pacto entre Dios y el pueblo de Israel, y no era más que solamente un asunto didáctico. Los utensilios, los muebles, todo lo que había ahí, solamente fueron asuntos didácticos. Ahora, ¿cuál es el concepto de didáctica? ¿Cuál es el concepto que nosotros podemos encontrar o tener sobre la didáctica? Didáctica quiere decir disciplina, una disciplina pedagógica, donde estudia las prácticas de enseñanza con el objetivo de promover el aprendizaje, los aprendizajes significativos. Entonces, nosotros como pueblo de Dios, como el Israel espiritual, necesitamos mucha didáctica. Necesitamos tener en primer lugar una disciplina. En esa disciplina yo tengo que aprender a que todos si se puede, podemos llamarlo, los ritos, los cultos que nosotros tenemos, sean de una manera didáctica, que tengan un aprendizaje hacia los que la presencia. Y que en esta manera didáctica se promueva aprendizajes. Eso es lo que Dios quiso hacer con el santuario. Promover el aprendizaje, el cordero, lo que significaba, la forma como ellos tenían que entrar al atrio, la forma como ellos tenían que escoger el cordero, todo era un tema didáctico. Detrás de todo eso, había una grande enseñanza. No podían coger cualquier cordero, tenían que prepararlo. La forma como tenían que presentarse ellos delante del sacerdote. ¿Qué es lo que tenían que hacer cuando se iba a hacer el acto de matar al cordero? Luego ellos a dónde tenían que ir después de eso, al lavacro, a lavarse las manos, limpiarse, símbolo de que habían sido perdonados. Después que ellos se habían lavado y habían hecho el símbolo de ser el perdón, ahora estaban limpios, sin manchas de sangre, ahora podían entrar al siguiente ambiente, una manera muy didáctica y muy ordenada. ¿Qué encontraba en el siguiente ambiente? La mesa con los panes, los 12 panes, que representa la palabra de Dios. Por cierto, estaba al centro. A un lado estaba el candelero con las siete, el candelero con las siete
que representa el Espíritu Santo. Al otro lado estaba ahí el altar, que representa la oración, todo de una manera muy didáctica. Y luego había otro compartimiento, que ya se llamaba el lugar santísimo. Ahora, ¿podían ellos ingresar a este lugar? No, estaba prohibido. Solamente ¿quién podía entrar a este lugar? El sumo sacerdote. Ahora, ¿el sumo sacerdote podía entrar a este lugar la hora que él quería, el rato que él quería, de la forma como él quería? No. Había un momento especial, había una hora indicada cuando tenía que entrar y de qué forma tenía que entrar, porque si no, él iba a morir. Didáctico. Cada cosa tenía su espacio, su momento, y cada cosa tenía su fin. Ahora, ¿qué nos enseña esto hoy a nosotros? ¿Estamos realmente nosotros siendo didácticos en todo esto de nuestra adoración a Dios? Entonces decíamos que didáctica no es otra cosa que una técnica para transmitir conocimiento, que el conocimiento se entienda y que el conocimiento luego se aplique. ¿Está viendo usted? Técnica para transmitir conocimiento. Lo que deberían hacer nuestros maestros, nuestros líderes, cada semana, cada sábado. Las técnicas para poder transmitir este conocimiento. Las técnicas para que este conocimiento se llegue a entender, que no solamente sean meras palabras. Y luego la técnica para que ese conocimiento se logre aplicar. Pero ¿qué sucede hoy? ¿Qué pasa hoy en día? Tanto nos acartonamos, nos llenamos de tantos cartones, de tantos títulos, y en eso de acartonarse, nos complicamos la vida, y en lugar de ser como maestros, de ser facilitadores para que la palabra pueda llegar hacia los alumnos, comenzamos a ser maestros complicadores. En lugar de que la palabra pueda llegar de una manera muy fácil, muy didáctica, enseñándoles cómo se debe llegar al punto del aprendizaje, comenzamos a complicar, a complicar, a complicar, damos vueltas y vueltas y finalmente hasta nosotros mismos terminamos complicándonos la vida. Oh, es muy difícil poder cumplir con los mandamientos. No porque sean difíciles, sino porque la estamos complicando, porque nos estamos haciendo un nudo. Y en lugar de desatarlo, lo estamos atando cada vez más ese nudo. Porque nos está faltando la parte didáctica. Y estamos en la misma situación que el pueblo de Israel. Entonces, Dios quiso a través de este acto de el Sinaí y del santuario facilitar en la mente de los israelitas el carácter de Dios, su carácter, mostrarles quién era Dios, mostrarles su modelo de salvación y que ellos pudieran participar en ese proyecto, en este proceso del modelo de la salvación. Eso es lo que Dios quiso con ellos. Vamos a ver el versículo para esta semana, el pacto y el modelo. Éxodo 24:3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor en todas las leyes. Y el pueblo respondió a una sola voz: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Qué interesante esta respuesta del pueblo.
El Señor Dios también nos dice a nosotros lo mismo, ¿no? Cuántas cosas, cuántos milagros, cuántas situaciones Dios ha hecho o está haciendo en nuestras vidas. Cuántas veces nosotros le estamos prometiendo a Dios, Señor, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Procuremos de que esa palabra esté siempre presente, esté siempre latente. Que nada, por nada, de ningún modo, de ninguna forma, esto se distorsione. Voy a hacer, Señor, lo que tú has dicho, voy a cumplir lo que tú has dicho, voy a seguir fiel. Pero conocemos en la historia que más adelante el pueblo se desenfrenó, olvidó estas palabras. Después de proclamar a viva voz los 10 mandamientos y de transmitir a Moisés un conjunto básico de leyes, Dios quiso hacer un pacto con Israel. El pacto era sencillo, era muy sencillo el pacto. Primer asunto, yo seré vuestro Dios. Eso es lo que dice Dios, yo soy vuestro Dios. Segunda situación, los voy a proteger y los voy a bendecir. Y es aquí donde el pueblo dudó muchas veces. Dudó de la protección de Dios, dudó de que Dios los iba a bendecir. Y es por eso que el pueblo se desenfrenó. Tercera situación, ahora, para que todo esto suceda, vosotros tienen que obedecer mis leyes, les dijo Dios. ¿Quieren que les vaya bien en la vida? Entonces, reconózcanme como Dios. ¿Quieren que les vaya bien en la vida? Obedezcan mis leyes. ¿Quieren protección de Dios? Obedezcan mis leyes. ¿Quieren mi bendición? Obedezcan mis leyes. Reconózcanme como el único Dios. Era así de simple. Se parece mucho a nuestros días, ¿no? Ahora, tras escribir el pacto en un rollo, en ambas partes, el pueblo de Dios lo ratificó diciendo que lo cumpliría. Ahora, de parte del pueblo, el compromiso de parte del pueblo era que tenía que cumplir con la ley de Dios, con los mandamientos. Por la parte de Dios, ¿cómo ratificó Dios? Con, con sangre, a través del cordero, con un banquete y con un modelo que se les ayudase a poder comprender todo del pacto. Más adelante Dios iba a ratificar a través de la muerte de Cristo, cumpliendo con este pacto. Pero como estaban en esclavitud de más de 400 años, era muy difícil, o sería tan difícil, poder a este pueblo llevar a tener o que lleguen a tener una estrecha comunión con Dios. Sus mentes, sus vidas ya estaban, todavía por sus venas corría sangre de esclavo. Y esto, mis hermanas, es realmente una situación muy, muy crítica. Que todavía por la mente de ellos, por las venas de ellas, todavía de ellos seguía corriendo sangre esclava. Es por eso que ellos seguían actuando como esclavos, seguían hablando como esclavos, seguían comiendo como esclavos, su vida seguía siendo una vida de esclavos. Porque lo mismo que hacían ahí en Egipto, lo seguían haciendo ahí, en el desierto. Hoy en día estamos viviendo una situación igual, ¿no? Estamos nosotros dentro de la iglesia y seguimos viviendo como esclavos. Mente de esclavo, comida de esclavo, bebida de esclavo, costumbres de esclavo, vestimenta de esclavo. Sí, tenemos toda nuestra... Y de esta forma queremos agradar a Dios. Nos estamos engañando que de esa forma queremos agradarle bien a Dios.
Pero ¿qué nos dice Dios? Traigan su yugo, denme su yugo. Yo les voy a dar mi yugo, dice en el libro de San Mateo. Traed su yugo sobre mí, yo les quiero dar mi yugo, el yugo mío. Traigan su yugo de esclavitud y entréguenmelo a mí. Entonces, ¿eso qué representa? Que tenemos que tener una cercanía con Dios, una comunión estrecha con Dios. Pero el pueblo no quiso entrar a esto. Dios intentó llevarlos a esta experiencia muy cercana, a tener una intimidad con Dios y que como resultado de esa intimidad ellos pudieran reflejar el carácter, la imagen de Dios. Pero cuando no lo conocemos, cuando no llegamos a conocer a Dios, entonces va a ser muy difícil poder nosotros tener una referencia de quién es Dios. Y la invitación de Dios fue de que ellos llegaran a conocerlo más allá en la profundidad, que sacaran de su mente que Dios era un Dios castigador, un Dios del fuego, que era un Dios de sangre, que era un Dios duro, que sacaran de su mente y que pudieran ellos entender que Dios era un Dios de amor y que los había llevado hasta ese lugar porque los amaba, que ellos tenían que cambiar de ciertas actitudes, pero lamentablemente no quisieron ellos entrar en esta situación. Entonces Dios tuvo que usar la siguiente opción: actuar con dureza, porque de esa forma sí podían entender. A gritos sí podían entender. Con terremotos, con pandemias, ahí el pueblo entendía. Con desgracia, ahí el pueblo entiende. Cuando viene el extorsionador y nos toca la puerta y nos llama el teléfono, ahí entendemos, ahí corremos hacia Dios, ahí llamamos, oramos, hacemos cultos, estamos dispuestos a ir, aunque sea al cerro, a poder hacer una vigilia. Pero cuando no sucede eso, tengo miedo, hace frío, está muy lejos, no se puede. Muy temprano, no, que es muy tarde. Pero cuando se nos cuando comenzamos a sentir los golpes de la vida, ¿qué importa lejanía? ¿Qué importa cercanía? ¿Qué importa clima? ¿Qué importa, aunque sea caminando, llegamos? Nos parecemos mucho, ¿verdad? Siempre nos estamos colocando peros en la vida. Y queremos muchas veces que en estos peros ser bendecidos. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Obedezcan mis mandamientos para poder darles mi bendición. Entonces, el pacto y el santuario. El pacto en la Biblia siempre se define de la misma forma o que es siempre igual. Yo soy su Dios y ustedes son mi pueblo. No hay otro pacto más. El pacto sigue siendo el mismo pacto que fue para ellos es también hoy para nosotros y lo seguirá siendo por las generaciones que vengan. Durante toda, encontramos de que el pacto sigue siendo el mismo. A esto se le conoce como el pacto eterno. La palabra de Dios va a seguir siempre siendo la misma. Sé que se la hierba, marchita el pero mala palabra permanece para siempre. El mismo pacto que hizo con Adán, lo hizo con Abraham, lo hizo con Isaac, con Jacob, con Noé, con el pueblo de Israel, con nosotros hoy en día y con cualquier criatura. Aquí en la tierra va a seguir Dios haciendo el mismo pacto. Yo soy su Dios. Obedezcan mis leyes. La forma como debo presentarme delante de Dios es la misma que fue allá y es la misma que es hoy y va a seguir siendo la misma por los siglos de por el tiempo que sigamos viviendo en esta tierra, por las generaciones que vendrán, va a seguir siendo la misma. El pacto es el mismo, nada cambia. Dios sigue siendo nuestro creador, nuestro redentor. Dios siempre quiere estar cerca de nosotros, Dios siempre quiere estar habitando en medio de nosotros. Y nos creó para estar en una estrecha comunión con Dios. Solo que los tiempos cambiaron para nosotros, pero no para Dios. Para nosotros está cambiando.
Porque nos estamos dejando llevar por teología, nos estamos dejando llevar por costumbres, nos estamos dejando llevar por ritos. Ahí está el problema. No, que fulano dijo que hoy hay que hacer así. No, que sutano dijo que hoy hay que adorar a Dios así. No, que esto hay que colocarlo aquí. No, que ya cambió. Mi querido, el tiempo cambió, pero lo de Dios no cambia, sigue siendo eterno, es el pacto eterno. Muéstrame en la Biblia si dice en algún texto donde Dios cambió o Dios dijo, no, esto hasta el año 2000 va a ser esto, del año 2001 en adelante va a ser otra forma de adorarme. O hasta el pueblo de Israel va a hacer esto, de ahí para adelante va a ser esto otra. ¿Dónde? No está, no hay. Entonces, ¿por qué cambiamos nosotros? Siempre queremos entrar bajo nuestros gustos, ¿no? Y ahí nos equivocamos y Dios, muchas veces permitimos que el Espíritu de Dios muchas veces se aleje de nosotros porque estamos rompiendo nuestro pacto con Él. Nos estamos alejando de Dios. Que Dios realmente nos ayude, mis queridos hermanos, en esta semana a poder comprender todo lo que respecta al pacto. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude. Es mi deseo en esta mañana. Amén.